Gorila, gorilismo. En estas horas de la mañana quiero empezar diciendo de que no tengo la intención de ofender, degradar o humillar a ninguno de los individuos que han venido por decisión o no al mundo y principalmente a estas latitudes del pozo en la nación argentina y han encontrado ciertas características la universidad en mi persona, las facultades en mi persona, en la sistematización de la investigación. En esa sistematización de la investigación no tengo el propósito de ofender, ni humillar, ni degradar, sino que tengan en bien tomar con madurez el diagnóstico que es frío, crudo, pero hay que enfrentar ese diagnóstico y a partir del diagnóstico poder eh, ver qué uno puede llegar a dar en base a la historia pasada y los años y los millones de años luz que han, desde donde han emigrado la mayoría de los que voy a mencionar. El gorilismo es un término que hace referencia en la escala zoológica a un mono de tamaño mayor que los comunes de su especie con características antropomórficas que se aplica para identificar a diversos representantes de la especie humana, distinguidos por los siguientes especificaciones: un físico corpulento, una fuerza física de gran potencia, una capacidad intelectual inferior y susceptibles a ser manejados por mentes más inteligentes. Entendemos de que Pluto y Estela Vega, dos planetas que han sido condenados por, según los términos, por desfasajes de homosexualismo y por burla a, a las telas de las egas que iban en el contexto sexual, que se iban deformando a nivel carácter y a nivel físico. Y eso hizo de que los años en ese planeta vayan haciéndose y no en el mundo. En el mundo lo intentaron lograr casi 200 años. Burladores, antítesis de Monógenes, dos planetas que han sido quebrados, han sido quemados. Otro ha sido, quedó hielo totalmente con una temperatura de más de 200 grados bajo cero, donde de tanto burlarse de Monógenes, el término griego que significa el hombre marido heterosexual con deseos de tener una mujer y permanecer honorable y honorífico a ella y ella a uno, han desarrollado la burla al estatus en Monógenes, al estatus Jesús y Marta, Jesús y el desarrollo del hogar y la familia. Tanto así que perdieron la, la capacidad física, el diseño normal y se tornaron como una fuerza, como corpulentos, como monos, como gorilas. Emigraron de esos lugares, de esos planetas, y tienen características que son diferentes a los humanos, a las personas. Esta denominación referida al hombre comenzó a ser usada un tiempo en el ámbito del AMPA y con ella se designaba a individuos que tenían pocas luces y eran utilizados para todas las tareas sucias, dice este diccionario. La historia lo pudo corroborar, los porteños habían plantado, posiblemente había uno u otro humano, pero ya se aliaban al catolicismo y al italismo. Eso hacía de que haya un encontrón con todo lo que sea la pluma, la letra y la corbata. Hizo de que mucho tiempo estén relegados a tareas que tienen que ver con la basura y con todos los aspectos, que es un
su labor y al tener ciertas características es que se llevan adelante a cabo hasta empresas que han desarrollado. No obstante, en el campo militar se utilizó el término para distinguir a los componentes de algunos comandos preparados especialmente para cumplir misiones durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que se necesitaba la participación de personas de fuerza física relevante, de precisión en las tareas y una dosis de audacia que impidieran el temor al peligro. Eso fue hace mucho tiempo atrás, donde a partir de 1960 quedaron totalmente relegados en materia de defensa, más que nada. La CGT es donde más se han nucleado para poder demostrar el gorilismo. No obstante, en lo que respecta a este país no se encuentra entre los ejércitos más fuertes del mundo ni entre eh, los más preparados, sino que la historia demuestra de que han tenido un desarrollo que es universal, y en ese desarrollo universal la pluma, la palabra, la letra y el papel ha superado a lo que respecta a la fuerza física que puede llegar a tener un país. Cuando uno va a verificar en la historia, resulta ser de que eran hombres, de que ya solamente habían heredado, venían de planetas condenados y debían luchar para no volver a repetir la historia de la burla al hombre. Y ya veníamos desde 1845 al 46, un montón de hombres queriendo hacer la voluntad de Dios a nivel teológico y un montón de gorilas de autobuses y de motores y de uso, abuso y muerte, donde imponían e imponen con la muerte el uso y el abuso. No se puede volver a ese desequilibrio, sino que hay que hacer una reintrospección de qué es lo que sucede a nivel diseño a cada uno y a partir de allí evaluar cuál puede llegar a ser la defensa que pueda tener este país u otros países de América. Este último antecedente de la Segunda Guerra, creemos que la intención haya sido de querer identificarse seguramente en este último antecedente sobre la fuerza que tenía relevante, la precisión, la dosis de audacia. No creemos que su intención haya sido el querer identificarse con el primero, que es donde se inspiraron un grupo de oficiales de ejército argentino que se autodenominaron gorilas y comenzaron a conspirar contra el presidente Juan Domingo Perón en los años 1954 y 1955. Estos individuos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, después, según cuenta este diccionario, se relevaron contra el presidente Perón, posiblemente tuvieron la información de que era un satán, demonio, traición, y ellos reconocieron hace algunos días de que se sienten sumamente avergonzados y tristes porque no sabían el origen de Juan Domingo Perón. Pero hay un dato muy, pero muy interesante de que en el año 1954 y 1955, en base a la Segunda Guerra Mundial, ya ellos olfatearon de que era traición, de que Juan Domingo Perón era traición. Y junto a ellos se alinearon un grupo de civiles que también tomaron la denominación de gorilas, haciéndose alarde de ello por sentirse identificados con los comandos de la Segunda Guerra Mundial. Derrocado el gobierno peronista el 16 de septiembre de 1955, los sectores populares denominaron a los autores del golpe con la palabra gorilas y los identificaron con sectores reaccionarios y oligárquicos, cuya intención era despojar al pueblo de sus conquistas sociales y retrotraer la situación de status quo imperante en el que Perón accediera al poder. No hay que olvidar que estos hombres eran fuertes, físicos, todavía hay algunos, no sé si nacidos
eran susceptibles a ser manejados, pero con potencia. Reconocían que tenían capacidad inferior, pero tenían un poder de una intención de país y un poder de- de- de biología extraterrestre y a la vez extradenominacional y extranacional, donde hacía de que se mezclen todos los vientos y los poderes y que finalmente tomaron la decisión en algún momento de derrotar a aquel presidente. En la actualidad el vocablo gorila y su extensión gorilismo sigue siendo utilizado para designar a los sectores marcadamente antiperonistas, pero desde esta óptica se circunscribe solamente a un momento histórico y es usada por quienes no han acompañado la evolución política posterior. Quiere decir que en base a la providencia y todo lo que pasó, estos individuos siguen siendo antiperonistas, pero no evolucionan con la información que el príncipe de Argentina, Buenos Aires, Argentina va diciendo, sino que se quedan en cómo era Estela Vega, en cómo era Pluto, cómo pudo haber sido aquellos lugares. La inteligencia es menor, el físico sigue siendo robusto y es ahí donde los hijos, si son nacidos, deben luchar para entender los procesos naturales nacionales para no caer en, en un desajuste en lo que respecta a la organización nacional y a un abuso en lo que respecta a los atributos que traen los universales por estos lugares. Más ajustado a la realidad es el uso del término para designar a aquellos sectores sostenedores del status quo y que se oponen optimadamente a la transformación de las condiciones de dependencia en la que se inserta la realidad latinoamericana. En una dirección similar, se ha generalizado el uso del término en América Latina para denominar a los gobiernos, a los golpes militares y a los sectores políticos que se identifican con intereses que tienen Estados Unidos en América y en la región y que se manifiestan partidarios de mantener el status quo, frenando los reclamos populares y oponiéndose a las reformas que pretenden transformar las actuales estructuras. Es necesario evaluar en qué grado de los procesos se encuentran, sin contar la cantidad de dinero propia y del país que han llevado hacia el norte, y a partir de allí ver cuál es la temperatura de la transformación nacional en lo que respecta a las estructuras establecidas como universales reconocidos, ya no en estado de caretas, sino en estado de identificación universal y qué es lo que puede dar cada uno en lo que respecta a la identificación nacional y al ejercicio del trabajo laboral, ya que nos encontramos con cientos y cientos de años de abuso y abuso por portación de identidad universal. Hay un punto final al respecto, queda la estructura latinoamericana de lo que había y a partir de allí es que el gorilismo pasaría a ser un equivalente al cívico que entiende los procesos naturales de transformación y las nuevas estructuras que se pretenden en lo que respecta a esta nación y las naciones en América y en el mundo. Que tengan buenas tardes.